Tenemos la historia hoy de nuestro amigo Luis XIV de Francia. Este amigo ha tenido una vida impresionante. Por supuesto que no podemos meternos en todos los rincones de su vida porque sería una historia de quizás unas 6-7 horas. Pero bueno, hemos hecho lo mejor posible por meternos un poco en su vida personal, sus amoríos, sus hijos y otras ventanitas por ahí que abrimos dentro de la vida de nuestro amigo Luis XIV. Luis XIV nació el 5 de septiembre de 1638. Fue el primer hijo después de 4 embarazos perdidos que sufrieron sus padres, la reina Ana de Austria y el rey Luis XIII de Francia. Ana de Austria ya tenía 37 años cuando dio a luz a Luis, así que las probabilidades de que el embarazo llegara a término, y más en esas épocas, amigos míos, eran muy bajas. Es por eso que la realeza francesa consideró al bebé un regalo de Dios, ¿sí? Poco después, sin embargo, esta Ana de Austria, después del nacimiento de Luis XIV, quedó embarazada de nuevo y tuvo un segundo hijo, que también fue varón, a quien llamaron Felipe. Como los reyes estaban seguros de que su primogénito Luis estaba destinado a ser rey, Ana, su mamá, asumió una estrategia media rara ahí para criar al chamaco, para evitar que los hermanos se pelearan por el trono, y decidió darle al hermano menor, Felipe, una crianza un poco más femenina. Lo vestía de niña, le enseñó a arreglar bien su cabello, lo inclinó por el amor a las artes, para evitar que este niño se inclinara hacia los intereses militares y en el futuro quisiera pelear el trono con su hermano Luis. Bueno, en 1643 muere su padre Luis XIII, después de enfrentar una enfermedad misteriosa y desconocida. A pesar de que intentaron numerosos y diversos tratamientos, los médicos de la corte no lograron salvar al monarca. Y Luis XIV, ustedes pensaban que Heliogábalo era joven cuando subió al trono. Si no escuchaste la historia de Heliogábalo, ve a buscarla, fue el programa anterior, programa número 27, ahí ya debe estar subida en YouTube, y si no está, prontito va a estar. Bueno, si ustedes creen que Heliogábalo era jovencito, este Luis XIV ascendió al trono con solo 4 años de edad. 4 años. Así que, conocido como el Rey Sol, dicen que le decían el Rey Sol porque desde que asumió su reinado, Luis XIV eligió como emblema un sol, el astro al que todos deben la vida, por lo que no tardó en ser conocido como el Rey Sol. De hecho, el monarca francés se veía a sí mismo como un representante de Dios en la tierra, y como un ser infalible, porque su poder se lo había concedido Dios. Bueno, tenía un poquito, estaba como nuestro amigo Jean Bedel Bokassa primero. Si no escucharon la historia de Bokassa, se van a YouTube también, amigos, ahí buscan Vikingos Radiales, Bokassa. Está haciendo referencia a todas, bueno, las historias que hemos visto. Bien, su madre arregló todo a su favor. Con solo 4 años era evidente que el nuevo rey era muy joven para gobernar, por eso iba a requerir un regente, un adulto representante que guiara el poder durante los años formativos del monarca. Su madre asumió de forma individual el rol de regente. Por tal motivo, la reina Ana se aseguró de organizar todo el esquema de poder para facilitar el reinado del joven Luis XIV. Eligió a sus aliados y limitó a sus enemigos o rivales. Entre ellos, el más destacado fue el cardenal Mazarino, quien fue el jefe de ministros y casi asumió el rol de padrastro del monarca. Dicen, acá viene el chisme, dicen, amigos míos, las malas lenguas, que el cardenal Mazarino era el amante de la reina Ana, o sea, la señora quedó viudita, pero buscó refugio en el cardenal Mazarino. Bueno, pese a ello, Mazarino fue una figura muy importante para Luis XIV durante sus años de formación. El cardenal tuvo una influencia notoria en sus decisiones.
En 1650 tuvo su primer flechazo amoroso nuestro amigo con solo 12 años. 12 años en 1650. Nuestro amigo Luis XIV. Resulta que parte de la familia del cardenal Mazarino se mudó a las cortes francesas y con solo 12 años Luis XIV se enamoró de una sobrina del cardenal, llamada Marine Mancini, a tal grado que quería casarse con ella y estuvo enamorado de Marine por más de una década. Sin embargo, su madre metiche, esta Ana, queriendo arreglar toda la vida del rey, tenía otros planes para el rey, ya que ella era la hermana del rey de España, o sea, esta Ana era la hermana del rey de España, entonces tenía grandes aspiraciones para su hijo, así que planeó casarlo con su prima, o sea, con la hija del rey de España, la princesa María Teresa. No sé, supongo que le mandó una carta, le mandó un WhatsApp, le mandó un correo electrónico a su hermana diciéndole, che hermano, a ver si casamos a nuestros hijos para tener más posibilidad de gobernar Francia y España por más tiempo. No lo sé, supongo. Bueno, en aquella época, de esta forma, Luis XIV, al estar casado con la princesa española, su prima, no solo controlaba Francia, sino que tendría poder e influencia y hasta un potencial reclamo de sucesión en España. Por eso es que la mamá se metió ahí y no quiso que tuviera nada con esta María, o María Mancini, así se llamaba. La boda fue de tal conveniencia que se hizo primero a distancia en España. Organizaron una ceremonia en la que un hombre ocupó el puesto de novio en representación de Luis. Luego María Teresa fue trasladada a la frontera y recibida por los nobles franceses. Bueno, estaban muy adelantados a la época, hicieron una boda a distancia, le buscaron un avatar al amigo Luis y la pusieron. Muy bien. Dicen que Luis seguía enamorado de esta María Mancini, quien pasó a ser su primer amante. ¿Por qué digo primer amante? Porque tuvo varias. Pasó a ser la primera amante de Luis, ya que casado con María Teresa, este seguía teniendo amoríos con María Mancini. Por tal motivo, María Mancini fue alejada de la corte, la enviaron de regreso a su Italia natal, donde poco después, en 1660, contraería matrimonio con Lorenzo Onofrio Colonna. Bueno, este era un condestable de Nápoles. De que me abrí un paréntesis aquí para comentarles que María Mancini, una vez que ya la mandaron a su Italia natal, tuvo 3 hijos con Lorenzo. Fueron felices por un tiempo, sin embargo, cuenta la misma María Mancini, que escribió un libro de memorias que tituló La verdad en su luz, que su esposo Lorenzo había planeado envenenarla, así que con sospechas como estas y el hartazgo general por su situación vital, provocaron que en 1672, o sea, después de 12 años de casada, María Mancini tomase la decisión de fugarse de su casa para escapar al control de su esposo. Bueno, dicen que se fue a España, que luego la metieron preso, pero bueno, para tener la idea de qué pasó con María Mancini, que era el gran amor de nuestro Luisito XIV. Luis XIV, obligado a un matrimonio sin amor, tuvo mucha dificultad para cumplir con el voto matrimonial de la fidelidad, en una forma bonita de decir que era un mujeriego, como nuestro amigo Fernando VII. Si no escuchaste, ve a YouTube esta. Bueno, los amoríos del rey eran tan frecuentes que son uno de los aspectos más recordados de su reinado. O sea, no que hizo esto, que construyó el Palacio de Versalles. No. Era mujeriego, eso es lo que se recuerda de su reinado. No. Dicen que fue una época muy buen rey. Ya al final estaba en decadencia, pero llevó a Francia muy arriba. Bien. ¿Para qué me salgo yo de mi guión? Bien, los amoríos del rey eran tan frecuentes, bueno, ya les dije que eran las sedes de su reinado, especialmente por las influencias que algunas de ellas obtuvieron en las cortes.
Tuvo decenas de hijos. ¿Cómo era un Juan Silverio este? Tuvo decenas de hijos. Los historiadores estiman que Luis XIV tuvo al menos 22 hijos. Te aviso, Luis XIV, que nuestro amigo Juan Silverio te gana por 6. Con distintas mujeres, igual que nuestro amigo Juan Silverio, de estratos diferentes. Al menos la mitad de ellos se llamó Luis o Luisa. Por supuesto, en su propio honor, ¿no? No era un poquito egocéntrico, no. Bien, su primer hijo no fue con su esposa. No, señoras y señores. Su primer hijo nació de una servidora de los jardines del palacio. ¿Sabe qué? Estaba acomodando los tomates y le dijo, vente para acá, mijita. No. Bueno, pero eventualmente el rey comenzó a buscar sus amantes entre la propia nobleza. Una de las más conocidas fue Luisa de la Bellière, una de las jóvenes de la corte de la esposa de su hermano, o sea, una de las jóvenes de su cuñada, ¿sí? de la corte. Su romance se mantuvo por muchos años y fue uno de los más conocidos. Otras mujeres de la corte, como Madame de Montespan y Madame Manté, no tuvieron importancia en la vida del rey. Bueno, hay varias cuestiones acá. Bueno, su esposa descubrió los amoríos de este rey. Ahora vamos a ver otros de sus amoríos. Pero su esposa descubrió los amoríos del rey, pero no le importó. Pues supongo también, no está la historia contada del lado de la esposa, pero si la contáramos del lado de la esposa, seguramente tampoco se casó por amor, ¿no? Entonces no le importaba, porque no le importaba al rey tampoco, supongo yo. Muy bien. Los rumores alrededor de los amoríos del rey, particularmente de su romance con Luisa de Valier, crecían. Por su parte, la reina María Teresa no parecía preocupada por el tema, no sabía o pretendía no saber. En general, su actitud era muy despreocupada sobre lo que pasaba a su alrededor y tampoco estaba muy interesada en sus responsabilidades como reina. Perdió varios de sus hijos, vivió bastantes tragedias relacionadas con sus hijos. Primero tuvo 2 hijas con María Teresa, pero ambas murieron apenas a un mes de nacidas. Con Luisa tuvo 4 hijos, 2 de ellos murieron después de su primer año de vida. Sin embargo, tuvo un heredero pese a estas dificultades. El rey tuvo un hijo con María Teresa en 1661, quien también recibió el nombre de Luis, por supuesto, ¿cómo se iba a llamar si no? Y finalmente, nuestro amigo Luisito XIV tuvo un heredero. Muy bien, pero esto, amigos míos, no termina aquí. Esto recién es una probadita. Después de la muerte del cardenal Mazarino, la reina se retiró a vivir en un convento en París. Allí murió en 1666, o sea, la reina Ana, su mamá de este muchacho Luisito, lo cual eliminó las limitaciones que aún enfrentaba el rey a pesar de su inclinación a protegerlo y garantizarle el poder. La reina Ana había sido particularmente crítica de las relaciones extramaritales de su hijo, que había limitado sus libertades defendiendo a María Teresa de los engaños del monarca. Pero bueno, muerta su mamá, ya no tenía limitaciones el amigo Luis, así que a una semana de la muerte de su madre, Luis XIV asistió a misa con su esposa y con Luisa de la Vallière a su lado, o sea, con su amante. De esta forma, el amorío, que era un secreto a voces, fue entonces confirmado ante la sociedad. Ambas mujeres estuvieron embarazadas a la vez. Y por supuesto se llevó a Luisa de la Vallière a vivir al palacio con ellos. Bien, pero eso no es todo, amigos míos. Una vez que se llevó a vivir al amante junto con su esposa, una tercera mujer apareció en la escena y era Madame de Montespan, quien se ofreció para entretener al monarca, ya que sus 2 esposas estaban embarazadas, y le dijo: mijito, no puedes estar así sin alimento, ven que yo te doy de comer. Y así iniciaron una relación amorosa que desplazó a Luisa del lugar de la amante predilecta. De hecho, Luis XIV hizo que Luisa y Madame de Montespan compartieran vivienda. Le dijo: Luisa, haz espacio, mijita, que vas a tener compañía.
Dicen que nuestro amigo Luis XIV tuvo 7 hijos con Madame de Montespan. Ay, 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 ay. Bueno, todos hijos bastardos, ilegítimos. Bien. En julio de 1683, la reina María Teresa murió. Después de sufrir una terrible enfermedad, dicen que fue una muerte particularmente dolorosa que cambió la actitud del rey y su visión de la vida. Luis XIV cambió sus actitudes, pero como dicen, amigos míos, perdió el pelo, pero no las mañas. El rey conoció y se relacionó con la encargada de cuidar a sus hijos, Madame de Maintenon, que era amiga de Madame de Montespan y la institutriz de los hijos bastardos del rey. Aquí, déjeme que les abra un paréntesis en la vida de Madame de Maintenon. Es que está rara, porque está rara la cuestión de Madame de Maintenon, que nació en una cárcel. Y ustedes dirán, ¿por qué nació en una cárcel? Porque ahí estaba su padre encerrado, acusado por falsificador. No sé falsificador de qué, pero es historia de Madame de Maintenon. Bueno, Madame de Maintenon, no, de Maintenon en español, parece que era todo lo que el rey buscaba en esa nueva etapa de su vida. Tranquila, sin dramas y con educación. El rey se enamoró y se dice que se casó con ella en secreto, ya que legalmente no podía contraer nupcias porque ella provenía de una familia pobre y fuera de la corte. Pese a ello, su unión se mantuvo y se dice que después de ella el rey no tuvo más amantes conocidas. Bueno, se enamoró finalmente nuestro amigo Luisito. Y dicen que este rey era un gran bailarín de ballet, que era muy vanidoso, tenía numerosos retratos, disfrutaba verse a sí mismo, era egocéntrico, se obsesionaba con su apariencia y ese interés por sí mismo evidentemente se extendía a toda su imagen. El rey tenía incontables atuendos diferentes, ropas, zapatos, pelucas de lujo y usaba muchos accesorios para mostrarse más imponente y atractivo. Utilizaba pelucas y tacones en un intento por alcanzar una estatura superior. El rey, acá vamos a abrir un paréntesis muy rapidito antes de llegar al final, ya estamos terminando con la historia de nuestro queridísimo rey Luis XIV. El rey está involucrado, no sé si conocen ustedes, la leyenda del hombre de la máscara de hierro. Uno de los aspectos más oscuros del reinado de Luis XIV fueron los numerosos rumores alrededor de su vida y la de un prisionero desconocido. Existen registros de un misterioso prisionero que estuvo encerrado en varias cárceles francesas por 34 años, entre 1669 y 1703, el famoso hombre de la máscara de hierro. Lo curioso sobre este caso es que nadie conocía su identidad. Era imposible reconocerlo, ya que estaba obligado a cargar una máscara de hierro alrededor de su rostro. Los rumores afirmaban que era un hermano mellizo del rey, que había sido encerrado para ocultar su parecido con el monarca y evitar disputas por el poder. Otras versiones señalan que era un hijo ilegítimo entre Ana de Austria, o sea, su mamá, y el cardenal Mazarino, encerrado para evitar su reclamo al trono francés, aunque la mayoría de los historiadores han considerado casi imposible probar estas versiones. Lo cierto es que los rumores siguieron toda la vida del rey e incluso muchos siglos después de su muerte. Muy bien, el 10 de agosto de 1715, ya para cerrarles la historia, nuestro amigo el rey comenzó con un dolor en la pierna izquierda. Fue súbito, un dolor intenso durante una visita al palacio de Marly. Gaius Crescent-Fagon, el jefe de los médicos del rey, consideró que era un mal menor, probablemente ligado a una ciática, y le prescribe un sirope de opio para aliviarlo. En cambio, el cirujano del rey, Georges Marescal, no está de acuerdo y afirma que el dolor oculta una enfermedad más grave. Pero Fagon
por encima de la jerarquía médica y testarudo como él solo, desprecia la opinión del cirujano y le prescribe aguardiente con alcanfor, leche de burra antes de dormir y baños de plantas aromáticas infusionadas en vino Borgoña. El 21 de agosto, Marescal descubre una mancha negra en el pie del rey y 3 días después llega el diagnóstico de gangrena. Se dice que al día de hoy podría haber sido debido a una diabetes. La agonía de Luis XIV duró 23 días, 3 largas semanas en la que la muerte del rey se convierte en un espectáculo de gran sufrimiento. Su muerte, el 1 de septiembre de 1715, impuso un récord de reinado de 72 años y 110 días en el poder.